Permíteme en el día de hoy, ya que estamos, como se dice, de manteles largos, permíteme compartir contigo el tema que tiene que ver con razones por las cuales nos congregamos como iglesia. Razones por las cuales nos congregamos como iglesia. En la palabra de Dios quiero leer un par de versículos, 2 versículos en Hechos capítulo 2. El verso 46 dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el verso 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu palabra. Y en el día de hoy, dame de tu gracia al compartir, Señor, de ella lo que tú has puesto en mi corazón. Habla nuestras vidas, Señor. Y si hay alguien que hoy necesita entender el Evangelio, que sea un momento de salvación para su vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Comenzando el tema de hoy, he citado el ejemplo que como se conoce de la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva. La verdad que ellos no tienen un formato. De hecho, tampoco tienen un lugar. Históricamente las iglesias comenzaron a congregarse en un punto definido en el siglo IV, después de que Constantino unió o hizo oficial el cristianismo como religión del Imperio Romano. Hasta antes de ese tiempo, los creyentes se reunían en casas, en formas clandestinas, en cuevas, en los bosques. Y durante los primeros 3 siglos de la era cristiana fueron perseguidos. Pero como dijo Justino Mártir, cada vez que mataban a un creyente, Dios levantaba a 10. Cada vez que asesinaban a 10, Dios levantaba a 100. Porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y la iglesia permaneció. Y comenzando, tengo un par de preguntas para hacernos. ¿Por qué nos reunimos semanalmente, específicamente en este lugar? ¿Por qué nos reunimos semanalmente en este lugar? ¿Cuál es la finalidad de congregarnos? ¿Por qué los creyentes se tienen que congregar? ¿Por qué dedicamos ese tiempo tan solemne que le llamamos servicio de adoración? Algunos le llaman culto, otros le llaman servicio. ¿Por qué? Porque cumplimiento de la palabra del Señor y también comunión. ¿Por qué creemos que estos ingredientes son interesantes al reunirnos? Déjame partir diciendo que el congregarnos significa un tiempo de bendición para cada persona involucrada. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando nosotros nos congregamos, ya sabemos que Dios está presente porque Dios es omnipresente. Especialmente cuando Pablo enseña, cuando os reunís como iglesia, cuando el nombre de Dios, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, cuando se convoca a la presencia de Dios, Dios está en ese lugar. En la antigüedad los judíos tenían otro lugar que no es la iglesia, no es este edificio, le llamaban el templo. Y el Salmo 122, verso 1, mira el reflejo de aquellos que iban a un punto específico a congregarse. ¿Qué decían ellos? Yo me alegré ¿con quiénes? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si usted hubiese estado antes del tiempo de Cristo, siendo un hebreo, usted tenía la obligación de ir 3 veces a Jerusalén a adorar a Dios. Y cada vez que iban los judíos a adorar a Dios, iban en caravanas, iban en grupos, y ellos comenzaban a cantar. Los hebreos son cantores. De hecho, el libro más grande del Antiguo Testamento es un himnario. Y ellos comenzaban a cantar e invitarse. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se les llamaba los salmos de ascenso, de aleluya, que se iban cantando en caravana cuando se iban acercando a Jerusalén. Es por eso que el Salmo 133 dice, porque allí. ¿En dónde? En ese lugar donde ellos se reunían, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Ahora, los creyentes en el Nuevo Testamento ya no tenemos un templo donde hay sacrificios, tenemos un lugar como un edificio donde nos reunimos, pero es interesante que el texto que leíamos de Hechos en el capítulo 2, verso 47, indica el mismo punto e indica también la bendición de parte de Dios. Observa el verso 2, verso 47. Y el Señor, ¿qué hacía?
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde deben congregarse los salvos? En la iglesia, en algún punto específico, a no ser por circunstancias especiales, privados de movilidad o privados de libertad. La iglesia local es el lugar donde deben reunirse ¿quiénes? Aquellos que profesan creer en Cristo Jesús. Todos los mandatos que se encuentran en el Nuevo Testamento, obsérvalos en Romanos 12:2, y ahí está una lista, dale clic. Todos esos mandatos requieren los unos a los otros, son mandatos. Y si son mandatos de Dios, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué debe hacer? Obedecerlos. Y ahí tenemos todos esos mandatos que tienen que ver con saludarse, recibirse, exhortarse, orar unos por otros, el alentarnos, el animarnos, el considerarnos los unos a los otros, orar unos por otros, hospedados. Bueno, el hospedado no es en la iglesia, pudiese ser. Yo hospedé en mi iglesia en Chile a varios durante mucho tiempo. Pero todos estos mandatos no pueden ser cumplidos si usted no se congrega. ¿Lo tiene? Es por eso que Juan dice así, 1 de Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos, escúcheme bien, que usted es un creyente y tiene comunión con Él, ¿qué? Y andamos en tinieblas. ¿Qué es tinieblas para Juan? Desobediencia. Obras ocultas, incorrectas. Si decimos, si usted dice, yo soy creyente, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué? Y yo me refiero acá en tiniebla, en desobediencia a todos los mandatos que vimos anteriormente. Estamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible que tengas una buena comunión con Dios si estás en desobediencia directa a sus mandatos. Es imposible. Yo tengo una comunión con Dios, pero no me congrego, hay un problema. Hay un problema, porque Dios nos enseña en su palabra que es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Aún más, Jesús dijo así, Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis como? Señor, ¿y qué? Y no hacéis lo que yo os digo. La aplicación es suya. Juan 15, observa lo que dijo Jesús, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y lleváis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Y uno de los frutos más importantes es la obra del Señor, evangelizar, llevar a personas, pero Él también congregarnos. Aunque usted se cree un inútil, su presencia es útil. Su presencia es una bendición. Nos da gozo ver el rostro de personas que no hemos visto por mucho tiempo. ¿Qué se produce en nosotros? Bendición, gozo. Amén. Algunos vuelven más rejuvenecidos que otros, ¿sí? Amén, dígame amén, hermana. Se quitó como 20 años la hermana. Así que, ok, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Escúcheme bien, si la semilla no es plantada, jamás da ¿qué? Fruto. Fíjese que ya estamos a mitad de septiembre. Tengo unas semillas de ají desde, yo diría, 15 años. Otras que me han regalado hace 3 años atrás, antes de la pandemia. Yo sé que se tienen que sembrar en septiembre, pero el mes se me va ¿qué? Y ya no lo he plantado. ¿Voy a tener ajíes? ¿Voy a tener frutos? No. ¿Por qué? Porque la semilla necesita estar plantada. Jesús dice, os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Pero si usted no se establece en un lugar, ¿cómo va a dar fruto? Y un día de la tierra al trono y del trono a los trofeos nos vamos a encontrar con nuestro Señor. ¿Por qué nos congregamos? Permíteme hacerte un par de reflexiones. Ciertamente hay un proverbio, antes de las reflexiones, que me llamó mucho la atención. No está el texto, dice Proverbios 30:33. Ciertamente el que bate la leche, ¿qué va a sacar? Mantequilla. Y el que recio se suena de las narices, sacará sangre. Mira que es lógica, es lógica. ¿Por qué nos congregamos? Mira, Jesús dijo que Él edificaría, ¿qué? Su iglesia. ¿Amén? ¿Lo cree? Usted es parte de esa iglesia. ¿Amén? Y la iglesia es un cuerpo en formación. ¿Cómo se está alcanzando? En la medida de nuestro sacrificio. Jesús la compró ¿con qué? Con su propia sangre. Si usted estudia bien el Nuevo Testamento, la iglesia es un regalo del Padre al Hijo. Es por eso que el Hijo da la vida por la amada. Jesús sustenta y perfecciona ¿a quién?
a la iglesia, el que comenzó en vosotros la buena obra, que la va a perfeccionar. Y un día Jesús se la presentará a sí mismo, con buenas obras. Jesús se está preparando con buenas obras para su encuentro con ella. Jesús presentará a su iglesia, ¿sabes cómo? Sin mancha ni arruga. Hermana, diga amén. Hermanos, digan amén. Sin mancha ni arruga. Un día estaremos con el Señor. Amén. Pero, ¿por qué nos congregamos? Frente a la pregunta, ¿por qué nos congregamos como iglesia en este lugar? Solo quiero señalar 3 puntos. Solo quiero señalar 3 principios nada más. ¿Por qué nos congregamos? Y ya quiero mencionarlos. Nos congregamos para exaltar a Dios. Amén. Nos congregamos para edificar a los santos. Amén. Y nos congregamos para evangelizar al mundo. Estas 3 razones. Permíteme desarrollarla en los minutos que me quedan. Primero, ¿por qué nos congregamos como iglesia? ¿Cuál es la finalidad? Todo tiene un propósito, todo tiene un designio. Tal vez para un órgano en nuestro cuerpo que es, ¿cómo se llama? Cuando te da el apéndice. ¿Sabe para qué funciona el apéndice en el cuerpo? ¿Ah? Todo tiene un propósito. ¿Para qué funciona el apéndice? Para nada, para que cuando le duela se acuerde de Dios y en su dolor clame al Dios del cielo. Todo tiene un propósito, aunque a veces en el presente no lo entendemos. La iglesia tiene como propósito exaltar la persona de Dios. Me encanta el Salmo 34:3, dice conmigo, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún su nombre. De nuevo, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún su nombre. A través de la historia, Dios manda que su pueblo celebre su presencia. Ahora, ¿por qué Dios quiere que su pueblo celebre su presencia? ¿Porque Dios es un ególatra? ¿Porque a Dios le encanta que lo alaben? Yo creo que sí, que le alaben, pero no en el sentido del egolatrismo, sino porque Él es fuente de vida, fuente de bendición. Y Dios quiere, Jesús lo dijo así en Juan capítulo 4, verso 23, porque también el Padre tales adoradores busca. Él está buscando entre los hombres un grupo de hombres, de mujeres que le adoren. ¿Cómo? ¿Cómo quiere Dios ser adorado? Ahora, yo sé que usted sabe en espíritu y en verdad. El hombre le quiere robar la gloria a Dios. Y esto ocurre desde el momento en que el hombre cayó, desde el momento en que el pecado entró en el mundo. Un día se presentó Satanás ante Jesús en el desierto. Él está ayunando, hay hambre y necesidad. ¿Y sabes qué le dice Satanás? ¿Por qué no te postras? ¿Y qué? Y me adoras. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Mateo capítulo 4, verso 10. ¿Qué cosa? Al Señor, tu Dios, adorarás. Y a Él solo servirás. ¿A quién viene a adorar? ¿A quién adora? ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. Pero especialmente cuando el pueblo se reúne. Algunos de nosotros cantamos mal, otros cantamos bien. Otros tal vez ni siquiera decía que logran cantar. Pero la verdad es que la verdadera adoración, ¿de dónde sale? ¿De las cuerdas vocales? No, sale de un corazón. De un corazón que está, ¿qué? Agradecido. Pero hoy tengo problemas, tengo dificultades. Gloria a Dios. Me encanta cuando Moisés canta esa canción, simplemente, ¿qué? Alaba. Simplemente, ¿qué? Alaba. ¿Cuántas veces hemos venido derrotados con dificultades? Pero cuando nos reunimos ante la presencia del Señor, simplemente, ¿qué? Alaba. Marcos Vidal tiene un precioso cántico. No son muchos, pero están ahí. No son perfectos. Algunos ni siquiera quisiéramos verlos. Pero Dios los ha puesto aquí y son tus hermanos. Y usted tiene el deber de aprender a adorar a Dios hoy, ahora, en el tiempo. Porque en la eternidad celebraremos su gloria por los siglos de los siglos. Amén. De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Al Señor tu Dios, ¿qué? Y fíjate que se une con la adoración, ¿qué cosa? El servicio. No puede haber un genuino adorador si no hay tampoco genuino, ¿qué? Servicio. Ahora, Efesios capítulo 3, verso 21 dice lo siguiente. A Él, ¿a quién?
sea, conmigo, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice el pueblo? Amén. Pero no me diga amén si no se congrega. O sea, yo sé que es una verdad, pero ves ahí, la adoración es principal. Por eso el Salmo 121, volviendo al verso 1, yo me alegré con quienes. Me encanta ese salmo. Ese término alegrar significa que tengo un gozo. Casi como que en mi país, bueno, antiguamente, hoy ya no se le llama así, pero en mi país cuando nos invitaban, cuando era joven, a una actividad, un cumpleaños, un convivio, le llamábamos tengo un brillo, voy a un brillo. O le llaman carrete que incluye desastre. Pero es como que te estoy invitando a un tiempo especial, donde te vas a gozar y alegrarte. ¿Por qué? Veo a los hermanos, veo al Señor, escucho su voz, tengo la oportunidad de adorarle. Mira el Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová, ¿qué? Salmo 29, 2, ¿lo tenemos? No, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 40, verso 3 dice lo siguiente, puso luego en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios cuando me convertí puso en mis labios un cántico. Y es un cántico nuevo porque tengo vida nueva, tengo un destino nuevo, tengo vida eterna, vida nueva. Amén. Puso luego en mi boca. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Observa, verán esto y muchos y temerán y confiarán en Jehová. Me llamó la atención, los que cantaron hoy conmigo en el conjunto son nuevos. Ensayamos un par de veces y les salió como profesionales. Amén, un fuerte aplauso para ellos. Pero déjame decirte algo. El privilegio de los creyentes. Yo no sé si los ángeles cantan o no. Algunos dicen cantan como los ángeles. Yo no sé si cantan o no. Pero ningún ángel puede cantar el cántico de los redimidos. Porque nunca estuvieron perdidos. Nunca estuvieron lejos. Es por eso que me impresionan las palabras de John Newton en su cántico de adoración a Dios. Sublime gracia que a un vil pecador salvó. Solo nosotros, solo usted y yo podemos cantar del cántico del amor de Dios. Porque solo usted y Dios sabe cuánto Dios nos ha perdonado. Y hoy nos da el privilegio poniendo en nuestra boca un cántico nuevo para que usted adore a su Dios. ¿Cómo debemos adorarlo? Dice el Salmo 96, verso 1 y 2 lo siguiente. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, ¿qué más? Bendecir su nombre. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Juan 4:24. ¿Cómo quiere Dios? Consideremos dos cosas, dos formas como Dios quiere que su pueblo le adore. En primer lugar, ¿cómo le adoramos? En espíritu. Y en segundo lugar, en verdad. Y esto es interesante. ¿Sabe usted que Jesús está conversando con una mujer samaritana que creía que en su lugar se adoraba a Dios, no en Jerusalén? Porque los samaritanos tenían otro lugar de adoración a Dios, otro lugar de invocación. Y comenzó ella a hablar de religión. ¿Cómo adorar a Dios? ¿En espíritu? ¿En espíritu? ¿Qué significa? Del corazón, del interior, de forma espiritual. Hay iglesias que creen que si no se aplaude, no se adora a Dios. ¿Ha estado usted en algún lugar? Donde no paran de aplaudir porque creen que si no aplauden no se adora a Dios. Luego estamos nosotros los que no hay que aplaudir. No hay que aplaudir porque si usted aplaude, no hay adoración. ¿Quién está en la verdad? Ninguno. ¿Sabe por qué no le pido que aplaudan? Porque lo hacen mal. No tienen ritmo. Si ustedes aplaudieran bien cuando se debe aplaudir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dios dice en sus salmos, batid las manos. ¿Y sabes que la palabra salmo significa canto acompañado de ritmo o de cuerdas? Por eso Pablo dice que debemos adorar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso nosotros tenemos un himno, tenemos coros y tenemos cánticos de adoración. Pero si es en espíritu, no obedece a forma.
Usted no puede decir que adora mejor a Dios con los brazos arriba o brazos abajo, porque es en espíritu, en la actitud. ¿De qué sirve que usted levante sus brazos si su realidad es otra? ¿Mm? No en el Nuevo Testamento, no lo encuentra. El único mandato que usted encuentra en el Nuevo Testamento sobre las manos dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Dios no ordena eso. Levantad vuestras manos al santuario, dice el libro de los Salmos. ¿Dónde estaba el santuario? Entonces, levantando las manos ¿hacia dónde? ¿Hacia Jerusalén o al cielo? No encuentra eso. Es como decir, si usted no ora de rodillas, no está orando. No lo enseña la Biblia. No ponga énfasis donde no lo enseña. ¿Qué énfasis enseñó el Señor? En espíritu. Tiene que ver con Él. Corazón. Usted tiene que tener libertad y también sabiduría donde se encuentra. Y en segundo lugar, en verdad. Eso es conforme a qué? A las Escrituras. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Yo tengo libertad. Yo creo en levantar las manos. No hay ningún problema. ¿Sabe? Hace años atrás pensaba así. Ahora, cuidado, no me meta el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Mantengamos un equilibrio en esto. La verdadera adoración, lo dijo Jesús, ¿cómo debe ser hecha? En espíritu y en verdad. Usted debe discernir esa forma, porque la adoración, si bien es cierto, cantamos en forma colectiva, la adoración es personal. Usted y Dios. De hecho, Pablo dice, vuestro culto sea un culto ¿qué? Racional. ¿Sabe cuál es la palabra griega para Romanos 12:2? Lógico. Entendiendo por qué lo hace. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué celebramos la presencia de Dios? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Por eso dice el salmista, yo me alegré con quienes, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es por eso que nos adoramos, nos reunimos para celebrar la presencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los pajaritos, como decía el hermano del pájaro, no pensé si era el pájaro campana o el pájaro chihuahua, ¿cómo se llama? Era el pájaro campana. Si bien es cierto, todos adoran, usted y yo, que entendemos la gracia del Señor, podemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Y no está sujeto a un lugar. Porque usted mientras está en su casa manejando, trabajando, usted puede ¿qué? Me hubiese visto el jueves pasado, cortaba el pasto y mientras estaba escuchando un himno, mientras estaba cortando el pasto, y cuán grande es Él. Y lo único que hacía, Señor, estaba manejando, cuán grande es Él. Por eso, si usted ve el pasto, no está muy recto porque estaba adorando a Dios. Segundo lugar, ¿por qué nos reunimos en este lugar? Para edificar a los santos. Para edificar a los santos. ¿Qué significa eso? Mire Efesios capítulo 4, verso 16. Me encanta. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted y yo somos responsables de edificar a la iglesia, con su presencia, con su servicio, con su ministerio. ¿Sabía usted que el aconsejar es una responsabilidad de todos los creyentes y no solamente del liderazgo? Porque el aconsejar incluye el discipulado, enseñarles a guardar. ¿Y qué es el discipulado? Enseñar a guardar, especialmente en momentos difíciles. Si tú miras ahí la carta de Efesios en el capítulo 4, verás cómo líderes tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, edificar al pueblo del Señor. Ahora, ¿cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo lo hacemos? Especialmente, al mirar el contexto de este pasaje, del verso 11 al 15, podemos destacar dos cosas, un par de cosas. En primer lugar, todos estamos capacitados. En la edificación debemos capacitar al pueblo de Dios. Líderes tienen la responsabilidad de capacitar al pueblo de Dios. ¿Cómo? Pablo lo dice en Hechos 20:27. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando ¿qué? Todo el consejo de Dios. A nosotros nos gusta a veces solamente el Nuevo Testamento. Queremos hablar solamente del Nuevo Pacto y las bendiciones del Nuevo Pacto. Nada más. Pero ¿qué de la antigüedad? De hecho, Pablo cuando exhorta a la corrección a la vida cristiana, les exhorta mirando el Antiguo Testamento. Estas cosas ocurrieron ¿cómo?
ejemplo. Ahora, Pablo dice, porque no he oído de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: si vas a ministrar, mira en 2 Timoteo 4:12, que prediques ¿qué cosa? La palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿con qué? Con toda paciencia y qué más. Y doctrina, que prediques ¿qué cosa? La palabra. ¿Cómo edificamos? Capacitando al pueblo de Dios. Ahora, en esto, en la enseñanza bíblica, permíteme mostrarte esto rápidamente. El creyente crece por conocer la palabra de Dios. ¿Lo tienes? El pueblo crece por conocer la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo sé que el ayuno es bueno. Las vigilias son buenas. ¿Le gustan las vigilias? Parece que en la mitad, un cuarto. ¿Le gusta la vigilia? Porque ya tenemos planeada una, media vigilia, por lo menos media vigilia. En los tiempos de oración, ayunos, son muy buenos. Son muy buenos. Pero lo único que cambia la vida, ¿sabes qué es? La ley de Jehová es la que convierte el alma. Y a veces nos vamos por, no, yo estoy orando tanto, he dedicado tanto, y mucho ejercicio, y estoy en ayuno, y a veces el ayuno para algunos es pasar hambre, porque se van a trabajar sin comer. Eso no es ayunar, eso es pasar hambre. El ayunar, bíblicamente, si usted quiere hacerlo, es compartir con el necesitado. O ese tiempo que usted no va a comer, dedicarlo para estar ¿en dónde? En la presencia del Señor. Pero si usted está trabajando y haciendo cualquier otra cosa y no come, Dios no quiere sacrificios. ¿Dios qué quiere? ¿Obediencia a qué? A su palabra. El creyente crece por conocer la palabra de Dios. Escúcheme bien, el creyente crece por comprender la palabra de Dios. El salmista dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ilumina, comenzamos a comprender. Y en la medida en que yo crezco, en la medida que yo comprendo, debemos también obedecer o cumplir la palabra de Dios. Es por eso que tenemos esta responsabilidad. Usted desde el púlpito escuchará siempre la Biblia. Textos, explicación de la palabra de Dios. Contarles historias podría contarles. Después de años en el ministerio, ¿cuántas historias tenemos, Néstor, para contar? Un montón. Y a algunos les gustan las historias, son buenas. Pero usted viene a que le cuenten historias, que lo emocionen. No, usted viene para qué? Le enseña. Mira, en tercer lugar, el creyente crece por cumplir la palabra. Tu siervo, dice el Salmo 19:11, tu siervo es amonestado, en guardarlas hay gran mandamiento. El Salmo 19:11 dice, en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? ¿Por qué pecamos? No guardamos, no conocemos, no comprendemos. Y si yo no conozco, si yo no comprendo, ¿puedo cumplir? No se puede cumplir bien lo que se entiende mal. Yo le doy una instrucción a mi trabajador y no oye lo que le tengo que decir en el trabajo. ¿Lo va a hacer bien? Por más buena iniciativa que tenga. Y así nos ocurre. Y ocurre, mandamos a hacer algo y lo hace a su manera y lo hace mal. ¿Por qué? Porque no oyó la instrucción. Interesante cómo edificamos el pueblo de Dios, capacitamos al pueblo de Dios mediante la palabra. Déjame mostrarte algo más. ¿Cómo capacitamos? ¿Cómo edificamos al pueblo? Ministrando la palabra. Segundo lugar, contribuyendo al pueblo de Dios. ¿Cómo contribuimos? Mira, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué? Hagamos el bien a todos, mayormente a quienes. ¿Sabes cómo edificamos? Con servicio, disposición. Fue triste para mí este jueves. Cuando más necesitábamos ayuda, menos gente vino. Teníamos que preparar todo este lugar y menos gente vino. ¿Dónde está su servicio? Porque a veces nos servimos de la iglesia. ¿Pero qué? No servimos a la iglesia. No, yo ya doy mi diezmo, apoyo la radio, yo doy misiones. Esa es su responsabilidad. El servicio es otra cosa. Es la disposición, traer a alguien. Ya tenemos hermanitos y hermanitas que no van a poder venir porque ya no pueden manejar. Pregúntenos. Tal vez usted puede ayudar en esa área. ¿Sabes qué a mí me gustaría? Si el Señor me permitiera, tuviésemos los recursos, comprar una van
y traer a los hermanos y hermanas que no pueden llegar ya por sus propios medios, tener ese lindo ministerio de traer a personas. En la antigüedad se hizo. Yo creo que se puede volver a hacer. Si no, vamos a seguir perdiendo, porque ministramos a una comunidad que está aquí, envejeciendo, y tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Pero si usted viene en algún punto, traiga a un hermano. Hay personas que no vienen porque no hay quien les traiga. Aquí es un lindo lugar, lo vamos a disfrutar ahora, pero no hay transporte público. No estamos cerca de trenes, no estamos cerca de buses. Entonces, si usted, a no ser que aprenda a volar, pero por ahora está difícil. Mire, Hebreos capítulo 12, verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Servir al Señor. El creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque ejemplos os he dejado, dijo Jesús en Juan capítulo 13. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo es tu servicio? Hay hermanos que silenciosamente, un hermano ayudó a parchar y otro pintó, para que hoy ustedes cuando vinieran no viesen que el muro está sin cuadro, sí. Bueno, sin cuadro físico me refiero. Pero alguien que prestó ese servicio. Amén. A veces no lo vemos. ¿Se había dado cuenta? ¿Cuántos se dieron cuenta? Bueno, solo dos. Y el que no venía. Ok. No viste los cracks tampoco. Cuando estaban medio sin parche. Sí, solo parche. Ok. Gracias, hermano, por tu trabajo, por tu servicio. Aunque nadie lo ve, silencioso. Y hoy tenemos la linda oportunidad para servirnos algo que nos gusta. A veces servimos de lo que nos gusta. Yo doy de comer porque también vengo aquí a comer. Uno más, cultivando el compañerismo. Observa el Salmo 133:1. Mirad, ¿qué dice? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Salude al que está a su lado, dígale, hermano, qué gusto verte en el día de hoy. Salúdelo, salúdelo. Aunque no lo quiera, salúdelo. Aunque no lo quiera. Salúdeme aquí a Cristian, no me lo dejen solo acá, sí. Escúcheme bien, el compañerismo cristiano es una participación espiritual con otros creyentes. Es una comunión práctica con los hermanos en Cristo, donde nos desarrollamos socialmente, establecemos lazos amistosos basados sobre el respeto, la prudencia, el amor y agrego algo más, el perdón. ¿Lo tiene? El perdón. Amén. Aproveche hoy que tenemos días más largos. Si usted está como pisándole la cola a alguien, perdónelo y arregle sus cosas. Porque no puede adorar bien si tiene un problema ¿dónde? En el corazón. ¿Lo tiene? Eso es imposible. Eso es carnalidad. Así que, ahora, ojo, tienen que venir a hablar conmigo. ¿Esa es la actitud correcta? No, no. Vaya usted. El humilde siempre sabrá agachar su cabeza. Permíteme terminar. Hemos hablado, ¿por qué estamos acá? Para exaltar a Dios, para adorar a Dios. ¿Amén? ¿Vino a adorar a Dios? Amén. En segundo lugar, para edificar al pueblo de Dios por la palabra, por el servicio, por el compañerismo, el cuidado. Tercer lugar, y muy importante, la iglesia existe para evangelizar al mundo. Tenemos una gran responsabilidad. Me encanta lo que Pablo dice. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. ¿Palabra qué? Fiel. ¿Qué es palabra fiel? ¿Qué es palabra fiel? Es verdadera, es eficaz, veraz y digna de ser recibida, ¿de quiénes? Por todos y no algunos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué agrega Pablo? De los cuales yo soy el primero. Era el año 89, 90. De los 1900. Por si acaso. Estaba terminando mis años de estudio en Argentina después de 4 años y Dios había puesto en mi corazón fundación de iglesias. Evangelizar, comenzar una iglesia. Ya había tenido la experiencia en Bransen y en Villa del Parque, en Buenos Aires.
y busqué una iglesia que me pudiese apoyar en Santiago. Me fui a una iglesia de unos hermanos, una iglesia bautista los Bauchos, le llaman los del sur, y le dije, hermanos, quiero congregarme acá porque quiero fundar una iglesia que me apoyen, y en tal sector hay gente que ya a través del tiempo les he evangelizado. Y ellos me preguntaron, ¿de dónde son? Y yo les describí el terreno, y ellos me dijeron, no los traigas acá. No queremos gente de ese sector acá en la iglesia. ¿Qué tuve que hacer? En vez de comenzar la iglesia con ellos trayéndoles, tuve que comenzar en el patio de mi casa. ¿Cómo es posible decir, a ellos les predico y a ellos no? Cuando la misión es palabra fiel y digna de ser recibida, ¿de quién? Por todos y de todos. De hecho, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Hechos 1:8. Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabes qué? Los discípulos escucharon solo Jerusalén, porque no se fueron. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que se convirtiera el primer gentil? 10 años. Dios tuvo que hacer persecución, dar muerte a Esteban. Uno lo lee en pocos capítulos. Pasaron 10 años antes de predicarle el evangelio a los gentiles. Ahora, es posible que... Extraño, ¿no te parece extraño que haya pasado tanto tiempo? Pero dígame, ¿usted cuánto tiempo lleva como creyente? ¿A cuántos ha llevado a los pies de Cristo? ¿1 año, 2 años, 10 años? Hay creyentes que nunca han llevado a nadie a Cristo, porque ni siquiera llevamos a nuestros hijos. A la final ellos toman sus propias decisiones, pero mi responsabilidad, predicarles ¿qué? El evangelio. ¿Por qué, mis queridos? Lo observa Romanos. ¿Por qué es importante? Porque todo aquel, Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel, presta atención, que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, mira el verso siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El hombre, para ser salvo, tiene que invocar a la persona de Cristo Jesús. Si no invoca a Jesús, no hay salvación en su vida. Pero ¿cuántos hay que nunca han oído el evangelio? ¿Sabe por qué comencé fundación de iglesia en mi país? Porque un día estaba haciendo evangelismo ilustrado con pinturas. Y estaba presentando el evangelio y hice un llamado, presenté el evangelio. Y luego me acerqué a un muchacho que hizo la oración conmigo. Era un estudiante de leyes. Y él me dijo, hey, te voy a decir algo. Es primera vez en mi vida que alguien me habla de Jesús. Hace años atrás conocí un muchacho colombiano acá que él dijo, nunca antes había oído la palabra Jesús como un Salvador. Fue a la iglesia, es que aquí se predica el evangelio, amén. No aquí como iglesia, sino el creyente debe predicar el evangelio. Verso siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La iglesia, usted y yo debemos predicar el evangelio, amén. ¿Por qué? Porque es la única forma que el hombre y la mujer sean salvos. La religión nos salva, y escúcheme bien, el evangelio que oímos es un evangelio equívoco, es el evangelio español de un Cristo en la cruz. Ese no es el evangelio. El evangelio es un Cristo que murió, que fue sepultado, pero gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó y Él está vivo y verdadero y cambia vidas. Amén. Ahora, ¿cómo predicamos el evangelio? 2 formas. ¿Cómo damos testimonio del evangelio? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, lo hacemos de forma visual. ¿Cómo es eso de forma visual? Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, que es creyente, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo se predica el evangelio? Usted debe vivir el evangelio. Usted debe
vivir el Evangelio, mostrarlo con su estilo de vida. No me diga, no, yo predico el Evangelio y está todo mamado, borracho en un lugar predicando el Evangelio. Eso es una vergüenza. Otro dice, no, Cristo cambia la vida y en su casa tiene un desastre en su hogar. Es un hombre, es una mujer que no se sujeta a la palabra. ¿Cómo puede hablar del Evangelio? El Evangelio cambia la vida. Hace un hombre y hace una mujer diferente. Hay cambios en su vida. Produce Dios cambios increíbles. Se vive, se evidencia. Ese hombre y esa mujer cambian. Estaba predicando a la calle un día. Permíteme cortarte esto. Gritando en mi país. Y veo un muchacho que cierra la puerta en un lugar y se mete su mano, esconde algo. Y yo como lo vi, se detuvo, tratando él cerrando el candado. Estaba predicando y me comencé a predicar. Estaba, qué sé yo, unos 15, 20 metros y me fui acercando a predicarle directamente. Y al poco tiempo ya estábamos hablando los dos. Luego él se fue conmigo a la iglesia. Y porque recibió a Cristo. Y en un momento él me muestra, mire lo que tengo acá. Sacó una cuchilla. Iba a matar a su esposa y a su hija y luego se iba a quitar la vida. Porque la esposa la había abandonado. En ese momento él conoció a Cristo y su vida, ¿qué? Cambió. ¿Por qué? Ese es el Evangelio. Primero es vida, cambia. Y él llevó a su familia a los pies de Cristo. Ese es el cambio. Usted no puede llevar a nadie a Cristo si usted no está de rodillas frente a Cristo. Vida. Y en segundo lugar, en forma verbal. Lo anunciamos. ¿Sabes qué dijeron los discípulos? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Era imposible que no. Pero antes de que tu boca hable, que tu vida, ¿qué cosa? Viva el Evangelio. Termino con esto. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos anunciar? Primero, lo primero que el hombre debe saber, que todo ser humano, todos somos ¿qué? Pecadores. ¿Amén? ¿Qué es pecado? Todo dicho, todo pensamiento, todo hecho que no está conforme al carácter de Dios. ¿Te has topado alguna vez con una persona que diga, no, yo no soy pecador? Sí, yo una vez me encontré con una señora y me dijo, no, las mujeres no somos pecadoras. La Biblia dice que los hombres son pecadores, no las mujeres. Otro me dijo un día, me gustó todo lo que tú dijiste, solo cuando hablaste de las ovejas a la derecha y a la izquierda, el de la izquierda, hasta ahí no me gustó. Pero te voy a decir algo, yo no peco. Y sacó un cigarrillo y lo comenzó a fumar. Y no soy esclavo de nadie, me decía. Entonces yo le pedí el cigarro, me quedo mirando al predicador pidiendo el cigarro, y tomé el cigarro y lo partí. Y se molestó y me dijo, ¿por qué haces eso? Bueno, me acabas de decir que no eres esclavo de nadie. Y me ves que estoy rompiendo un cigarrillo. ¿Y qué cosa? Te enojas. ¿Por qué? Porque me lo quiero fumar. Todos somos ¿qué? Pecadores. ¿Lo tiene? ¿Eres un pecador? ¿Eres un pecador? No tanto, no estoy en la cárcel. No. Todos somos ¿qué? Pecadores. Bueno, no quiero meter la pata. Algunos puede que venga de allá, de la capucha. No importa. Todos somos ¿qué? Pecadores. En segundo lugar, el pecado tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Si tú hoy mueres en pecado, la condenación eterna te espera por los siglos de los siglos, separado eternamente de Dios. No, es que yo no creo que me voy a condenar. No soy tan malo. Porque a veces creemos que la salvación se obtiene por medio de ¿qué? De obras. ¿Sabes qué dice Dios? No por obras. Dale clic. No por obras. Cristo hizo algo por nosotros. Pero bueno, nada de lo que yo haga puede darme el favor divino. Yo voy a la iglesia y repetí la oración. No, señores. Tiene que haber conversión. Tiene que haber un cambio en su vida. No porque usted carga una iglesia o leyó de vez en cuando una Biblia, ya es un creyente. La salvación no se gana, no se obtiene. Imagínese que usted está de cumpleaños y yo le regalo algo.
No, voy al revés. Yo estoy de cumpleaños y usted me regala un reloj a una colonia, ¿ok? A mí me encantan las colonias, lo digo por si acaso. No, usted viene mi día de cumpleaños y me trae un perfume. Hugo, Paquito Rabanne o cualquiera. Me gusta mucho el Ronaldo, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo, cualquiera. Y usted me lo da y le digo, gracias Cristian por dármelo y le doy $50. Vale 49, pero te doy 50 por el regalo. ¿Cómo se sentiría Cristian? Él es tesorero. A los tesoreros, si pueden ajustar cuentas, mejor. Se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque es un regalo. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando usted cree que puede ganarse el cielo? Que puede ganarse la salvación. No por obras, para que nadie. Ahora, como estamos sonados, Dios hizo algo por nosotros. Cristo hizo algo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Cristo viniendo a nosotros. Él viniendo a esta tierra. Él vino a buscar y salvar. ¿A quiénes? Los que estábamos perdidos. Ahora usted puede creer en Cristo, saber que Cristo murió en la cruz, que resucitó, etc. ¿Sabe usted que los demonios también lo creen? Y no pasa nada, no son salvos. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora pregúntese usted, ¿soy salvo? ¿Soy un creyente? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Recuerdas que hay que invocar el nombre del Señor? Dios dice en su palabra que el hombre debe ¿qué? Arrepentirse. Yo debo arrepentirme de mis pecados y confesar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. No sé si está en pantalla, pero Romanos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Usted debe arrepentirse de su vida de indiferencia delante de Dios, aún de su religión. Porque podemos practicar una religión y no una relación con Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús yo debo confesarlo como Señor y como mi Salvador. Y en el momento en que usted hace esa confesión, Dios produce en su vida un cambio. Más a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted y yo somos responsables de llevar el Evangelio. ¿Tú crees en Cristo? Termino con esta historia. John Hart fue un misionero, que tenía que viajar desde Inglaterra hacia Estados Unidos para comenzar su ministerio. Viajaba con su hija. Su esposa había fallecido. Y él se embarcó en el famoso Titanic. Cuando ocurrió esto, John Harper. Y es interesante que cuando ya el barco comenzaba a hundirse y comenzaron a dar los trajes salvavidas, a él le dieron dos. Uno para él y uno para su hija. Él buscó un bote donde poner a su hija y le dio su chaqueta a otro anciano. Y le dio un beso a su hija y se despidió de ella. Y John Harper comenzó siendo evangelista en esas últimas horas a preguntar a la gente, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Reconoce, arrepiéntete y reconoce a Cristo como su Salvador personal. Él estaba flotando en el agua, ya casi hipodérmico azul. Le dijo a un hombre, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Hoy te puedes salvar 2 veces. Arrepiéntete de tus pecados. Fueron las últimas palabras de John Harper a ese hombre que flotaba en una balsa. Ese hombre cuenta la historia después. Yo fui salvo 2 veces. Me rescataron y porque oí las palabras de John Harper decir, eres salvo, eres salvo. Pregunta, ¿eres salvo? Y no piensa en que Cristo es tu Salvador y tu Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Como iglesia existimos para celebrar tu presencia, para edificar a tu pueblo.
pero para alcanzar a aquellos que están perdidos. Ayúdanos en esta misión. Oramos en Cristo Jesús.